Bien, una vez que hemos hablado un montón acerca de cómo hacer aplicaciones con Gradle, incluso aplicaciones en Java, vamos a resolver un problema que también es importante cuando trabajemos con aplicaciones en Java y por supuesto con Gradle, y es cómo resolver dependencias, ¿vale? ¿Qué motivación hay detrás de esto? Pues que normalmente cuando trabajamos en proyectos no hacemos el 100% del código fuente nosotros, sino que nos aprovechamos de código que ya exista. Desde, por ejemplo, usar la librería estándar de Java, que viene con todos los proyectos de Java, como por ejemplo la que nos da soporte para agregar ArrayList, HashMap, la que nos permite usar AWT, Swing, todo eso. Cualquier otra librería que queramos usar de terceros, por ejemplo, librerías que nos sirven para hacer juegos, como por ejemplo LibDX o LWJGL o Slick2D, cualquiera de estas, o aplicaciones web también tienen librerías, como por ejemplo la librería de Java Servlet o Spring o Struts o algún otro framework que queramos usar, o cosas tan elementales como un ORM, como por ejemplo Hibernate o alguno por el estilo. Todo eso, en definitiva, lo tenemos que agregar a nuestro proyecto, y si hemos estado haciendo proyectos a mano hasta ahora, es posible que ya lo hayamos hecho. Todo lo que hacemos normalmente es bajarnos una librería en formato jar, agregarla a nuestro IDE de la forma que sea, y automáticamente nuestro IDE ya nos ofrece soporte para, por ejemplo, acceder a sus clases, agregarlo a nuestro proyecto, autocompletar, mostrarnos un Javadoc, en definitiva, pues que nos hace un buen trabajo. ¿Cómo podemos aprovecharnos de eso al crear proyectos de Gradle? Bueno, pues afortunadamente voy a abrir la carpeta de mi proyecto Gradle, aunque está vacía. Gradle es compatible con dos sistemas de librerías bastante extendidos. Uno es Maven y otro es Eevee, ¿vale? Estos se organizan en lo que se conoce como repositorio. Un repositorio es algo así como si alguien juntase un montón de jars en una carpeta y los pusiese de forma central en un sitio al que mucha gente pueda acceder, ¿vale? Por ejemplo, el repositorio central de Maven, que lo tenéis aquí, es una especie de santo grial de los jars, ¿vale? Porque desde aquí podemos acceder a un montón de librerías que se han ido desarrollando con el tiempo y que podemos agregar a nuestro proyecto, como vais a ver a continuación, con un par de clics y sin apenas esfuerzo, ¿vale? Algunas organizaciones de software, por ejemplo, que hagan proyectos en Java, pues es posible que tengan sus propios repositorios privados de Maven, por ejemplo, para librerías comunes que utilicen. En definitiva, que Maven es un sistema muy extendido porque pone un poco de control en todo lo que sea mantener librerías, jars y todo eso, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que yo estoy desarrollando una aplicación, un juego, y quiero utilizar la librería LWJGL. Una alternativa sería meterme en su página web, descargarme los jars y agregarlos en mi proyecto. Pero con Maven es mucho más sencillo. Todo lo que hago es venirme a esta dirección web, a search.maven.org, escribir en esta página tipo Google lo que estoy buscando y darle al botón de buscar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues como veis, me encuentro librerías que utilicen lo que estoy buscando. Quizás lo que más me interese sea la librería oficial de LWJGL, así que yo todo lo que tengo que hacer que es darle a la versión que me interesa, y aquí tengo desde cómo agregarlo a un proyecto de Maven, cómo agregarlo a un proyecto de Gradle, cómo bajarme los propios jars por si lo quiero hacer a mano. Es muy cómodo, ¿vale? Si alguna vez habéis perdido más de 5 minutos buscando un jar, posiblemente os echéis a llorar cuando veáis lo fácil que es. ¿Que queréis hacer una aplicación que utilice una base de datos por detrás? No problema. Buscamos, por ejemplo, PostgreSQL y me ofrece el propio driver para conectarme con JDBC. ¿Que queremos usar algo más sofisticado que JDBC? Pues buscamos Hibernate y aquí tengo el Hibernate listo para utilizar, ¿vale? Es muy intuitivo y muy fácil de utilizar, y afortunadamente, como ya digo, con Gradle podemos agregar repositorios únicamente agregando una línea, y luego podemos agregar dependencias únicamente agregando otra, ¿vale? Entonces yo voy a minimizar todo esto y me voy a venir a mi editor de textos normal y básico, simplemente para mostrar cómo se pueden agregar dependencias a una aplicación. Lo único que tengo que hacer son dos cosas. En primer lugar, enseñarle a Gradle dónde están los repositorios y después agregar las propias dependencias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a primero a decirle dónde están los repositorios de Maven. Lo que hago es escribir repositories y entre corchetes escribo Maven Central, ¿vale? Y cerramos paréntesis. Esta línea, que aparentemente es absurda, es lo importante para poder decirle a Gradle: oye, aquí está el repositorio central de Maven, ¿vale? No tenemos que decirle la URL porque afortunadamente Gradle ya sabe dónde está esto, pero aún así tenemos que decirle que vamos a conectarnos ahí para que esté preparado. Hecho eso, lo único que tengo que hacer es decirle qué librerías quiero utilizar de forma separada, ¿vale? Para ello lo que hago es escribir dependencies, hacer lo mismo, meter sus corchetes y aquí dentro agregar las dependencias que quiero mantener, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que quiero crear un proyecto de WJGL. Yo lo que hago es buscar el artefacto correspondiente, que le tengo aquí, ¿vale? En Maven, por si no lo conocéis, esto a modo de nota.
se organizan en varios grupos, los proyectos. Cada grupo puede tener uno o varios artefactos y los artefactos a la vez pueden tener versiones, ¿vale? Simplemente es eso. Me voy a buscar la última versión y aquí en Gradle pues puedo ver qué código tengo que copiar simplemente en mi proyecto para que lo compile, ¿vale? A partir de este momento mi proyecto ya sabe que se utiliza el WJGL y aquí le decimos cuál es el grupo donde tiene que buscarlo, el artefacto y la versión que se tiene que descargar, ¿vale? Hecho eso, ya no tenemos que hacer nada más, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo he conectado mi proyecto con mi IDE, ¿vale? Bueno, aunque tengo aquí un poco de desorden porque este es el mismo proyecto que he intentado conectar a los otros IDE, entonces aquí está un poco mezclado con todo. De hecho, esto ya no lo necesito, ahora que lo pienso. Déjame borrarlo. Vale. Aquí en librerías externas, como veis, tengo la librería estándar de Java únicamente. Lo que quiero hacer es agregar la librería que acabo de meter en mi Gradle, ¿vale? Si estamos usando el sistema nativo de Gradle, como os he recomendado en vídeos anteriores, es muy sencillo. Yo lo único que hago es venirme aquí a Gradle y pedirle que me actualice mi proyecto, ¿vale? Automáticamente se pone a descargar un montón de cosas, como veis aquí abajo, ¿vale? Y bueno, realmente no sé cuánto va a tardar porque tiene que bajar un par de cosas. Porque a su vez la librería LWJGL depende de más librerías y como veis al cabo de unos segundos o de unos minutos, si es la primera vez que lo hacemos igual tarda más, nos sale aquí todo esto. En primer lugar, la LWJGL, cualquier otra librería de la que dependa, incluyendo las nativas, por ejemplo, vale, las nativas para OS X, las nativas para Windows y las nativas para Linux. Me había quedado un poco extrañado por ver aquí Linux y digo, pero si no uso Linux. Pero bueno, aquí está todo. El JUtil, el JInput, en definitiva todo lo que necesita, ¿vale? Y como ya digo, la ventaja de hacer esto es que ya está listo para utilizar. O sea, si yo aquí me vengo y hago algo así como display.create, por ejemplo, que es una sentencia de la librería de WJGL, pues ya me ofrece la posibilidad de hacerlo. Obviamente tengo que meter una excepción, pero ya está, ¿vale? O sea que puedo utilizar mis librerías como me apetezca, ¿vale? Y como esto, pues un montón de cosas, ¿vale? Y en definitiva, si necesitamos usar una librería, por ejemplo, el driver de JDBC o cualquier otra tontería, lo podemos agregar con Gradle y con simplemente darle un botón ya lo tenemos. Por supuesto, esto en Eclipse y en NetBeans se puede hacer del mismo modo, podemos actualizar proyectos. Y si somos de esos que nos empeñamos en trabajar en la consola y en un IDE, o sea, en un editor de textos normal que no sea IDE, como por ejemplo Atomobin, pues más fácil porque no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente guardar el build.gradle y ya está. Sobre las dependencias, decir que hay 4 tipos de dependencias, ¿vale? Cada dependencia es de un tipo según lo que pongamos en la primera palabra de la dependencia, ¿vale? Tenemos 4 tipos. Una de ellas es compile, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. Las dependencias de tipo compile las utiliza Gradle en el momento en el que vayamos a compilar la aplicación, ¿vale? Esto no es normal. Queremos compilar una aplicación y para que funcione necesitamos acceder a una serie de definiciones, por ejemplo, unas clases o unos identificadores o algo, que está en los jars que tengamos como dependencias, así que obviamente necesitamos descargarlos para que pueda compilar la aplicación. El segundo tipo sería runtime, ¿vale? El runtime lo asociamos a jars que no necesitamos al momento de compilar, pero sí al momento de ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, pues pongamos el driver de PostgreSQL o de MySQL o de alguna otra base de datos. Inicialmente, si habéis trabajado con JDBC, sabréis que esos drivers al momento de compilar no se necesitan, porque lo único que hay que hacer es decirle a la librería estándar de Java que lo use, pero no usamos clases. Pues por ejemplo, podríamos ponerlo como runtime y entonces lo que ocurre es que lo único que va a asegurarse Gradle es que cuando vayamos a ejecutar la aplicación esté el jar en el class path, ¿vale? Por otro lado tenemos test compile, que son librerías que como las compile se utilizan en el momento de compilar, pero que solamente se van a usar cuando vayamos a lanzar pruebas unitarias, por ejemplo JUnit, ¿vale? Gradle soporta JUnit, obviamente, y con esto podemos decirle que necesitamos una librería al momento de compilar. Y por otro lado, test runtime, que os podéis imaginar para qué sirve, para asegurarse de que al correr unas pruebas unitarias en el classpath esté un jar, aunque no necesariamente tenga por qué estar en el momento de compilar la aplicación, ¿vale? Son los 4 tipos, digamos, que tenemos. Por último, decir que es posible que os encontréis 2 formas de llamar a vuestras dependencias, ¿vale? Aquí he escrito lo que sería la forma corta, que es poner el tipo de dependencia y luego entre corchetes el grupo, 2 puntos, el artefacto, 2 puntos y la versión, ¿vale? Esta es la forma reducida.
Si queremos ser más verbosos, tenemos una segunda forma de escribir una dependencia, que es separarlo de forma lógica, ¿vale? Para ello lo único que tendría que hacer es escribirlo como compile, group, dos puntos y el nombre del grupo, por ejemplo, org.lwjgl.lwjgl, name, dos puntos y el nombre de mi artefacto, por ejemplo, lwjgl, y version, dos puntos y el nombre de la versión que vaya a utilizar, ¿vale? Serían dos formas completamente compatibles, pero bueno, podéis escribirlo como más os lo apetezca. Pero bueno, lo dejo claro porque es posible que os lo encontréis en algún momento de las dos formas, ¿vale? Esta sería la forma reducida, pero hay otras veces que os indica cómo hacerlo de la forma larga. Ambas formas, como ya digo, son compatibles entre sí.